Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para tercer grado de secundaria. El día de hoy iniciamos la experiencia de aprendizaje número 9 con la sesión que lleva por título El cono y sus propiedades. Nuestro propósito. Hoy estableceremos relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales. Representamos estas relaciones con formas bidimensionales y tridimensionales o cuerpos de revolución, considerando sus elementos y propiedades. Así también combinamos estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes para determinar la longitud, el área y el volumen de cuerpos de revolución empleando unidades convencionales. Tengamos en cuenta, el cono es una figura que se genera al rotar un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos. Aquí aprenderemos a calcular su volumen. Recordemos que el volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Observamos en esta imagen cómo la rotación de este triángulo recto genera un cono. ¿Cuáles son los elementos? Tenemos la altura, que parte desde su vértice hasta la base en forma perpendicular. Tenemos el radio, que viene a ser el radio de la base, que es una circunferencia. Y tenemos la generatriz del cono, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Existen algunas fórmulas para calcular tanto el área lateral como el área total del cono. ¿Ya? Observemos que en el caso del área total tenemos dos fórmulas que son la misma, ¿no? Solo que en la segunda se ha factorizado el radio y me queda esta expresión. Para calcular el volumen de un cono debes conocer la expresión para calcular el volumen del cilindro, la cual es pi por radio al cuadrado por h, donde pi por r es el área de la base del cono. Recuerda que el cono es una circunferencia, no es un círculo la base. El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, por lo tanto la expresión es la siguiente. El volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Ten en cuenta que la unidad de medida del volumen puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etcétera en sí, ¿no? Pueden ser unidades cúbicas también. Observemos que el desarrollo del cono se da a partir del triángulo. Como habíamos visto en la imagen anterior en el GIF, observamos que este triángulo rota y genera el cono. Su desarrollo plano sería pues la base, que es un círculo, y la superficie lateral, que sería una especie de semicircunferencia, ¿no? Que va a depender del tamaño de la longitud de la circunferencia, o sea, del tamaño de su radio. Ahora, como el triángulo generador es rectángulo, cuando necesitemos calcular el valor de la generatriz, que sería la hipotenusa, el radio o la altura, que serían catetos, utilizaremos el teorema de Pitágoras, que nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego de haber estudiado acerca del cono y sus propiedades, resolvemos algunos ejercicios y aplicaciones. Atentos. Ejemplo 1. Calcular el área total y volumen del sólido mostrado en la figura. Tenemos generatriz 10 centímetros, radio 6 centímetros y la altura no me la dan. Comencemos. Solución. Vamos a calcular la altura, que no conozco, usando Pitágoras. Recuerda que la generatriz al cuadrado, que sería la hipotenusa, es la suma de los catetos, o sea, altura al cuadrado más radio al cuadrado. Reemplazando los datos, como la generatriz es 10, tendríamos 10 al cuadrado es igual a la altura h al cuadrado, que no conozco, más el radio, que vale 6 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados tendríamos 100 es igual a altura al cuadrado más 36. Luego este 36 ha pasado a restar. Por lo tanto sería 64. Como esta altura está al cuadrado, le sacamos raíz para desaparecerla y la raíz cuadrada de 64 es 8.
Ahora, calculamos el área total. El área total, utilizando la segunda fórmula, es pi por radio por la suma de la generatriz más el radio. Reemplazando los valores y considerando pi como 3,14, radio 6, generatriz 10 y pues radio 6. 10 más 6 me da 16 y esto multiplicado por 6 y por 3,14 me dice de que el área total va a ser 301,44 centímetros cuadrados. Ahora calculamos el volumen. Es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Esta altura desconocida ya la calculamos usando Pitágoras. Sabemos que vale 8. Reemplazando esos valores tengo 1/3 por 3,14 por 6 al cuadrado, que es el valor del radio, por 8. Reemplazando sería pues 6 al cuadrado es 36 y por 8 por 3,14 por 1/3 me va a resultar 301,44 centímetros cúbicos. Observen que hay la casualidad de que tanto área total como volumen tienen el mismo valor numérico, pero distintas unidades. Ejemplo 2. Determina el área lateral y el volumen de un cono cuya altura es 10 centímetros y el radio de su base es 5 centímetros. Tenemos entonces el gráfico, altura, radio, generatriz que no conozco. Solución. Primero calculamos la generatriz usando Pitágoras. Recuerda que la fórmula es generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. En este caso, como es la generatriz la que me piden, reemplazo tanto altura como radio. 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Hallando esos cuadrados tengo 100 más 25. Entonces, la generatriz será la raíz cuadrada de 125, que aproximadamente yo le he dado el valor de 11,18. Luego calculamos el área lateral, que es lo que me piden. Recuerda que la fórmula del área lateral va a ser pi por radio por generatriz. Pi es 3,14, radio es 5 y generatriz, hallamos en el paso anterior, es 11,18. Realizando los cálculos y multiplicando tengo 175,53 centímetros cuadrados. Finalmente calculamos el volumen de este cono. Tendríamos 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Reemplazando es 1/3 por 3,14 por 5 al cuadrado por 10. Lo que me da 1/3 por 3,14 por 25, que es el valor del cuadrado, por 10. Lo que me da como resultado de que el volumen de este cono es 261,67 centímetros cúbicos. Veamos una aplicación. Pedro preparó unos chocolates en forma de cono con las medidas que se indican. Ahora quiere envolverlos con papel platino. ¿Cuál será la superficie que cubrirá la envoltura? Tenemos el chocolate, tenemos los datos. Para la solución vamos a hacer un nuevo gráfico en donde graficamos la altura, el radio y la generatriz y reemplazamos los datos. Decimos, para calcular el área de la base debemos saber cuánto mide el radio. Como la generatriz, la altura y el radio forman un triángulo rectángulo, aplicaremos el teorema de Pitágoras, que nos dirá generatriz al cuadrado es igual a altura al cuadrado más radio al cuadrado. Vamos a reemplazar. Tendríamos aquí 9 al cuadrado, valor de la generatriz, es igual a la altura, que es 6 raíz de 2, o 6 por raíz de 2, todo elevado al cuadrado, por eso en paréntesis, más el radio al cuadrado. Resolviendo el primer cuadrado sería 9 por 9, 81. Aquí, ¿por qué es 36 por 2? Recuerda que acá hay un producto. 6 al cuadrado es 36. Y raíz de 2 elevado al cuadrado se cancela la raíz con el cuadrado y me queda simplemente 2. Más el radio al cuadrado. Tendríamos 36 por 2 es 72. Más el radio al cuadrado. Este 72 pasará a restar al 81. Y ya tenemos ahí. Luego, 81 menos 72 es 9. Como esto está elevado al cuadrado, pasa como raíz. Raíz de 9 va a ser 3. Y ya tenemos el valor del radio. Ahora podemos calcular el área total utilizando la segunda fórmula, que nos dice pi por radio por la suma de la generatriz más el radio. Reemplazo valores, asumiendo que pi vale 3,14, radio 3, por la suma de la generatriz, que es 9, más el radio hallado, que es 3.
Tendríamos 3,14 por 3 por la suma que me da 12. Resolviendo, obtengo de que el área total es 113,04 centímetros cuadrados. Mi respuesta será entonces: la envoltura cubrirá una superficie de 113,04 centímetros cuadrados. Ahora te propongo los siguientes retos. Primero, calcula el área lateral total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es 3 centímetros. Te dejo una imagen de referencia. Segundo, para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz? Te presento una imagen referencial del gorro y otra imagen con las medidas brindadas en los datos. Y tercero, elabora un cono y un cilindro de cartulina o cartón. Puedes utilizar las plantillas que se anexan al final de la ficha. Estas son sugerencias, puedes utilizar otras. No olvides que debes marcar tu autoevaluación de acuerdo a cada uno de los logros que obtengas al realizar la actividad y los retos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. Recuerda enviarme tus evidencias.